Hola, muy buenos días. Continuando con nuestro ciclo de charlas pediátricas, hoy tenemos el placer de contar con el doctor Lorenzo Pinelli. El doctor Pinelli es neuroradiólogo pediátrico del Hospital de Brescia, en el norte de Italia, y es un gran docente, muy conocido dentro del mundo de la neurología pediátrica global. Y pues también contamos como expertos a la doctora Elena García y el doctor José Miguel Escudero, por lo cual pues la charla de hoy será muy interesante. Y el tema del doctor Pinelli son los síndromes neurocutáneos. Es una revisión basada en casos clínicos que nos explicará él ahora. Muy buenos días, Lorenzo, y bienvenido. Buenos días, Elena y José Miguel. Así que comenzamos con tu presentación. Gracias. Gracias, Marta, y gracias a Salva y al profesor Pedraza. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor hablar en esta sesión. Y por supuesto, la primera cosa es que me disculpo para mi castellano, que es muy básico, pero espero que se pueda entender. La sesión se intitula Síndrome Nercutano, revisión basada en casos, y la idea, como estaba diciendo hace un rato, sería de no de revisar todos los síndromes, porque no es posible y tal vez es también un poco aburrido, sino de ver con ustedes y compartir con ustedes unos casos que pasaron en la clínica, en la práctica clínica diaria, y que nos pusieron en dificultad o son interesantes porque tienen unos hallazgos raros o de hecho, a veces nos pusieron dificultad y nos hicieron hacer errores. Entonces, vamos a compartirlos. Este es mi hospital en Brescia y esta es la entrada principal. Entonces, los síndromes neurocutáneos son un grupo muy heterogéneo de trastornos genéticos, decimos crónicos, que afectan principalmente, pero no exclusivamente, a los tejidos derivados del ectodermo. Entonces, afectan el sistema nervioso central, el ojo, bueno, de hecho es una parte, como bien sabemos, una parte del sistema nervioso central que se queda afuera del cráneo, y la piel. Y están conocidas como facomatosis también, como muchos, como se sabe, y el nombre llega de la palabra facos, que es una palabra griega, que quiere decir lenteja, y fue utilizada por la primera vez de un oculista holandés a esto a significar cómo es importante la valutación del ojo en estos pacientes, que la describió en dos pacientes, de hecho, con trastornos diferentes, porque uno era un paciente con neurofibrosis tipo uno y uno un paciente con esclerosis tuberosa, pero los dos tenían una lesión benigna de la retina, que él pensó que estaba parecida, y por la primera vez dio la idea que estos síndromes podían tener algo en común. Son síndromes que, por supuesto, son presentes al nacer, pero no siempre, como vamos a ver en unos casos, no siempre tienen una diagnosis fácil o evidente. Y como que afectan el sistema nervioso central, pueden dar retraso de desarrollo y epilepsia, entre las otras cosas. Entonces, son, como ya decimos, son muchísimas, los síndromes neurocutanos son muchísimos. Hay quien individua unos grupos. Hay un grupo de síndromes principales con la neurofibromatosis tipo uno, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis tipo 2, el Sturge-Weber, el von Hippel-Lindau, son las más conocidas, pero hay un montón de otros síndromes. Unos caracterizados por alteraciones de la melanina, otros caracterizados por alteraciones principalmente vasculares, y otros muchos, como muy raras, con diferentes características. Por supuesto, es imposible hablar de todos, entonces vamos a ver unos casos que pasaron en la práctica clínica de mi hospital. Esa es una mujer de 18 meses, por la cual fue pedida una resonancia magnética del cerebro por una ptosis palpebral superior izquierda y un edema de la parte izquierda, del mismo lado del viso. Un examen neurológico normal, nunca tuvo crisis o algo de neurológico,
y esta es la resonancia con cortes FLAIR. Y bueno, es casi un diagnóstico gestáltico, ¿no? Con muchas alteraciones focales de la sustancia blanca periférica, de justa cortical, en los dos hemisferios cerebrales. Y, perdón, esta no era la idea, con unos nódulos periventriculares calcíficos y más que uno en una posición muy típica cerca del foramen de morro y después de contrasto con realce. Entonces es un pattern, un patrón muy, muy típico para una esclerosis tuberosa. Y esto no es un diagnóstico difícil, pero lo que pasa es que la razón por la resonancia era diferente. Se hablaba de una ptosis palpebral. ¿Y qué pasa a la pálpebra, perdón, al volto? Hay de hecho un espesamiento de los tejidos de la pálpebra izquierda y con un realce después de contraste. Pero al examen físico no había solamente un edema palpebral superior, sin un eczema, sin hiperemia cutánea y con una ptosis que afectaba parcialmente el borde pupilar superior y también un edema de la parte izquierda de la cara. Entonces, ¿qué es esto? O sea, por supuesto, mirando las imágenes de la resonancia puede ser muchas cosas muy diferentes, pero lo que es importante es que en este contexto podemos por lo menos dar una sugerencia de hipótesis diagnóstico, porque simplemente mirando a los criterios diagnósticos de la esclerosis tuberosa, vemos que entre los criterios mayores hay unos que bien conocimos, de que siempre hablamos, como la angiofibroma, pero también hay estas placas fibrosas facial que están menos conocidas, pero son un criterio mayor, igual como los angiofibroma, igual como los amartomas retínicos y igual como los nódulos subependimales. Entonces, en este contexto es muy claro que no tenemos que buscar otras hipótesis diagnósticas. Este es un ejemplo de la literatura de una placa fibrosa facial desde el punto de vista histológico. Son lesiones muy parecidas a los angiofibromas, que son típicos de las esclerosis tuberosas. A veces son eritematosas, en el caso que compartí no lo era. Y más interesante, a veces pueden ser la primera presentación clínica de un niño con esclerosis tuberosas, como en este neonato. Y de hecho, lo que habían descrito como una ptosis palpebral era algo parecido a esto. Ahora, lamentablemente no tengo la foto del paciente, pero más que una ptosis era un edema, un espesamiento, un engrosamiento de la pálpebra. Ok. Este es otro caso totalmente diferente, con una historia bastante rara, porque es una niña de 12 años con bueno, que llega a la clínica, al hospital, simplemente para una cefalea, por una cefalea, pero tiene una historia muy rara de electrocución neonatal. O sea, y este es un screenshot de la historia clínica, solamente para decir que no me estoy inventando nada y que esta es la historia. Y de hecho, nos piden una resonancia por esta niña con cefalea y esta historia de secuelas de una fulguración cuando era niña, cuando era una bebé, recién nacida. Y este es son las imágenes de la resonancia con unos hallazgos bastante raros, con alteraciones de la sustancia blanca unilaterales, solamente de un hemisferio cerebral, con unilateral entonces, sin depósitos de hemosiderina, al SWI, sin restricción de la difusión. Este es el mapa del ADC y la señal está bien, bien intensa.
Y si vamos a verlo un poquito más acerca, hay unas lesiones también en los tálamos, hay unos espacios perivasculares ampliados, la sustancia blanca cortical no está afectada. Bueno, en este momento no teníamos una hipótesis diagnóstica segura, pero lo que pasa es que, como siempre en la clínica, la historia es una grande ayuda. Y hablando con la mamá, sale que la niña ya había hecho otra resonancia hace unos años y la mamá se acuerda que esa resonancia no era normal y además nos dice que en las extremidades, en el cuerpo de la niña, se pueden ver las marcas de rayos, de la fulguración, la secuela de la fulguración. Bueno, entonces empezamos pidiendo la resonancia anterior y la buena noticia es que ya todo estaba así. Las alteraciones son iguales, no cambiaron y es entonces administraron también el contrasto y las sesiones no muestran ningún realce después de contrasto. Y el segundo step fue mirar a la niña. Perdón, primero de mirar a la niña, lo que hacemos siempre es buscar en la literatura y buscar si puede ser que una fulguración puede dejar unas lesiones como esta. Y de hecho, parecía que encontramos el artículo perfecto, porque esto describía exactamente una leucoencefalopatia incidental en un niño, una niña, perdón, de 7 meses que estaba durmiendo en su cama cuando golpeó la casa y fue encontrada consciente, sin lesiones cutáneas, pero llorando. Y le hicieron una resonancia y son las imágenes. Lo que pasa es que, de hecho, esta es la niña que después de unos años llegó a nuestra observación. O sea, las imágenes son absolutamente las mismas. Y además, bueno, los parientes tampoco sabían que la historia, el caso de la bebé había sido publicado. A ver ahora la línea. Estas son las piernas y las extremidades inferiores y superiores. Y no sé si se pueden ver, pero hay unas líneas hipopigmentada, muy delgada, que apenas visible, también unas al tronco también, y por supuesto son muy diferentes de la marca eléctrica que se pueden ver en pacientes afectados. Entonces, unos step atrás y el vista dermatológica que muy rápidamente nos soluciona el caso porque esta es una hipomelanosis de hito, que es una diagnosis por supuesto, dermatológica, pero como vimos puede tener unos hallazgos muy raros cerebrales. ¿Qué es la hipomelanosis de hitos? Es de hecho un mosaicismo cutáneo hipopigmentario, donde las líneas hipopigmentadas se colocan a lo largo de las líneas de Blaschko y debido a una reducción de la melanocitosis, de los melanocitos y de los melanosomas. Puede afectar el tronco, las extremidades, raramente la cara y prácticamente nunca las palmas de las manos y las plantas de los pies. Bueno, tal vez las líneas son hiperpigmentadas, como en este caso, en vez que hipopigmentada. Lo que es importante para nuestro punto de vista es que, como vimos, el diagnóstico no siempre es fácil, especialmente en pacientes que tienen la piel pálida, y las anomalías escutáneas son muy frecuentes. Son anomalías de la sustancia blanca, curiosamente solo cerebrales, unilateral o bilaterales, son constituidas de gliosis, de espinalización, espacios perivasculares
más grandes, anomalía de desarrollo cortical con heterotopias, hemimegalencefalia, hemihipertrofia cerebral o cerebelosa o atrofia, al contrario. Y por supuesto puede dar retraso intelectual y convulsiones. Estos son unos casos. Lo que impresiona es la disposición de estas líneas que siguen estas líneas de Blaschko. Y este otro paciente es el Cortesio colleague from India. Y como en el otro caso pueden ver que las alteraciones son no solamente en la sustancia blanca, sino también en los tálamos. Y acá también hay muchos espacios perivasculares ampliados. Estas son las líneas de Blaschko, estudiada por este dermatólogo en el 1800, que de hecho hizo un mape de cómo se disponen los nevos lineares en sus pacientes, cómo se disponían. Y esta es la mapa y no es una cosa que solamente de los humanos, sino se puede ver en los animales también. Y lo que es importante es que no tienen nada que ver con los dermatomas. Son totalmente diferentes, no hay una correlación con los nervios periféricos y a veces estos son unos de los patrones que se pueden ver en la disposición de las líneas de Blaschko y unos de estos, como este, por ejemplo, pueden ser prácticamente diagnóstico de un síndrome neurocutáneo que se llama McCune-Albright, caracterizada por la presencia de displasia ósea fibrosa, manchas de café y leche y pubertad precoz. Entonces son lesiones cutáneas debidas a mutaciones somáticas, quiere decir postcigoto. Entonces no afectan todo el cuerpo, sino solamente una parte del embrión. Esto quiere decir que no se encuentra en todos los tejidos del cuerpo y, por supuesto, que no se transmite en la descendencia, que es muy diferente de las mutaciones germinales, como saben, que de hecho afectan todo el embrión, entonces se ven en todos los tejidos y se transmiten en la descendencia. De hecho, la- la- el ver la presencia de lesiones cutáneas en las líneas de Blaschko es un fuerte indicio para pensar en un mosaicismo cutáneo y entonces muchas veces también cerebral. Este es otro ejemplo de hipomelanosis de hito con una hemimegalencefalia, con corteza normal acá y que muestra un espesamiento acá en la región temporal. Esto lo podemos dejar. A veces la hemimegalencefalia no es con una corteza normal, sino displásica, claramente engrosada en este caso. A veces no es una corteza con espesamiento, sino con una anomalía del desarrollo cortical como una heterotopia periventricular y una polimicrogiria en el mismo lugar. Este es otro caso, un niño de 1 año con una, bueno, muy evidente alteración cutánea, con una melanosis de las espaldas y las extremidades y el abdomen muy grande y con una alteración de señal con una espontánea hiperintensidad en T1, en T1 que afecta al ponte. Y este es decimos, el patrón típico de la melanosis neurocutánea, donde se puede encontrar área de melanosis en el sistema nervioso central y el ponte es un lugar típico, así como el hipocampo, como en este otro caso. Y lo que es importante conocer y saber es que las alteraciones, los cambios cerebrales se van desapareciendo con la edad. Entonces es normal que cuando son más grandes no se encuentran más.
las anomalías que se habían visto de niños. Este es otro caso de una bebé recién nacida a término, con un parto eutóxico, con padres no consanguíneos, que al tercer día de vida tuvo unas convulsiones sin fiebre, con una actividad paroxística al electroencefalograma, actividad paroxística bilateral, y un ultrasonido cerebral patológico con hiperconsonicidad de los tálamos y de los núcleos basales. Y esto es la resonancia con un pattern muy eh, extenso de alteraciones cerebelosa y cerebral en la sustancia blanca y a ver el verme cerebelar muy afectado, pero lo que más tira la atención es el DWI, porque hay una cantidad enorme de pequeñas lesiones con restricción de la difusión que afectan la sustancia gris y la sustancia blanca de los hemisferios como si fueran una cantidad increíble de isquemías cerebrales. Pero lo que pasa es que el círculo cerebral es normal y sugerimos una indaguen con un ultrasonido cardíaco en la hipótesis de una embolización, pero no era una embolización, el ultrasonido cardíaco era perfectamente normal. Y, perdón, y eran normales también los exámenes, porque no habían parecovirus negativos, marcadores inflamatorios eran normales, había solamente una leve eosinofilia y nuevamente lo que es importante es la historia clínica, o sea, 3 días después de la resonancia salió esta erupción eritematovésicular lineal en la extremidad superior y en la axila derecha. La misma cosa había a las extremidades inferiores y la hipótesis a este punto era de un herpes congénito, una infección herpética congénita. Entonces se hizo el examen del líquido vesicular, pero nuevamente era negativo. Entonces tampoco era un herpes congénito. Y ahora no quiero insistir, pero creo que una de las lecciones que aprendí yo es que, como siempre, la historia clínica es muy importante, siempre, pero en la cancha pediátrica aún más. La historia era que también la mamá tenía unos antecedentes de lesiones cutáneas recién nacida, lesiones parecidas a estas. Tenía una historia de abscesos dentales recurrentes, de abortos recurrentes, siempre de abortos masculinos. Y entonces a ese punto la hipótesis era de una incontinencia pigmenti que tal vez puede aparecer como un herpes congénito en los bebés. Incontinencia pigmenti es un síndrome X-linked dominante que generalmente es letal en varones semicigotos, pero es posible en varones que tengan un mosaicismo del X o un Klinefelter. Es debida a una mutación de este gene que se llama NEMO y que es un gene muy importante en la modulación de la inflamación y en la prevención de la apoptosis. Y lo que es típico de esta síndrome es que las lesiones cutáneas siguen una progresión bastante típica. Entonces, hay un primer estadio un estadio inflamatorio con un eritema vesículas, prácticamente muy similares al herpes. Hay un segundo estadio verrugoso, un tercero hiperpigmentado, siempre a lo largo de las líneas de Blasco y al final un cuadro que ahora acá no tengo la foto, pero es muy parecido a la hipomelanosis de Ito. Entonces, en la definición de la hipomelanosis de Ito necesita que el paciente no
había tenido una historia de incontinencia pigmenti. Y hay muchas manifestaciones extracutáneas de esta síndrome, de este síndrome dental, de las uñas, del sistema nervioso central, por supuesto, y ocular, y también del pelo. Esta es la resonancia del follow-up con una malasia del parénquima cerebral, unas alteraciones regresivas los globos oculares y malasia cerebelosa también, una dilatación del sistema ventricular y el niño desarrolló una epilepsia. Y este patrón Starry Sky es muy típico y de hecho después de esa primera vez donde no sabíamos qué hipótesis, qué diagnóstico hacer, ahora casi se volvió a hacer un diagnóstico gestáltico también. Este es otro caso de un varón de 2 meses que llegó con la sospecha de encefalitis y nuevamente este Starry Sky Pattern del DWI con numerosas lesiones cerebelosas y cerebral y con un círculo cerebral perfectamente normal. Este era un varón, pero tenía una síndrome de Klinefelter y lo que explica la posibilidad de ser afectado de una incontinencia pigmenti. Otro caso, una bebé con un angioma facial que, bueno, por la cual pidieron una resonancia en la sospecha de un Sturge-Weber síndrome. Un angioma facial muy, muy grande, muy largo, que se queda a la mitad derecha de la cara. Entonces, resonancia con esta sospecha clínica. Esto es el SWI, donde no se encontraron ni depósitos de hemosiderina ni calcificaciones, pero eso puede pasar en un neonato, en un bebé, porque todavía no hay calcificaciones cerebrales. Entonces es necesario hacer el contrasto, administrar contrasto, y acá eh, ningún hallazgo que deje pensar a una angioma leptomeningeo. Estos son los cortes T2. Acá hay unos hallazgos más interesantes porque en el hemisferio derecho del cerebeloso derecho hay una alteración de la señal que más bajo y que muy probablemente es una displasia cortical cerebelosa. Acá, aunque no se vea muy bien, pero hay una asimetría de las arterias carótidas, la izquierda más grande de la derecha. Y más interesante, hay una asimetría también de los huecos de Meckel, con un hueco más grande en el mismo lado de la arteria carótida más pequeña. Y esta es un hallazgo bastante útil para el neuroradiólogo porque hace unos años fue describida esta asimetria de los huecos de Meckel en la mayoría de los pacientes con Face Syndrome. Ahora, si regresamos al caso con esta información y si miramos con un poco más de atención a la resonancia con contraste, acá del conducto auditivo interno hay un realce después de contrasto que se ve mejor en estos cortes y, por supuesto, tratando de reconstruir el círculo cerebral desde las imágenes con contrasto, se puede notar la asimetría de las carótidas. Entonces, es un ejemplo de síndrome FACE, que es una síndrome que afecta, por supuesto, la cara con hemangiomas,
las arterias con hipoplasías o agenesías a menudo de las carótides. Puede afectar el corazón, los ojos, el esqueleto. Lo que es importante para nosotros es entender que los hemangiomas de la síndrome FACE o FACES se ponen en unas zonas características que son llamadas segmentos de la cara, que son acá, son estos cuatro segmentos: frontotemporal, maxilar, mandibular y frontonasal. Y estos segmentos, aunque sean parecidos, no tienen nada que ver con los dermatomas, nuevamente. O sea, aunque clásicamente se enseña que los hemangiomas de la Face, de la Sturm-Weber, se colocan a lo largo de los dermatomas del trigémino, eso parece que no sea así. Entonces hay unas similitudes entre las dos, pero por ejemplo, este segmento número 4 no es un dermatómero del trigémino. Y lo más importante es que si nos consideramos estas hemangiomas no segundo el enseñamiento clásico de los trigéminos, sino segundo los segmentos, la capacidad de predecir cuál de estos angiomas faciales son asociados a, a Sturge-Weber, esto puede hacerse muy más fácil con esta nueva clasificación. O sea, una hemangioma, perdón, no la hemangioma, una mancha de vino porto de la región frontal es a menudo muy asociada al Sturge-Weber. Y este es el mensaje de este artículo muy interesante. O sea que las manchas de vino porto en el estudio Weber siguen los segmentos faciales y no los dermatómenos trigéminos. Y esto vale también para los hemangiomas en la síndrome de Face. Y los hemangiomas de la síndrome de Face tienen que ser hemangiomas segmentarios. Eso quiere decir que estos niños que, aunque tengan hemangiomas bastante grandes, no son sospechosos por la Face syndrome. El último caso, una mujer de 10 años con una historia de neurite óptica retrobulbar que llega a la resonancia por esta razón y que nuevamente tiene unos hallazgos muy raros con unas calcificaciones corticales y en los núcleos basales con una forma muy rara eh, y alteraciones de la sustancia blanca y no solamente calcificaciones, sino unos depósitos de hemosiderina. Nuevamente, un ensamble de hallazgos muy raro, muy difícil de hacer un diagnóstico, una hipótesis diagnóstico, pero si vemos a la cara de la paciente, hay este hallazgo muy clásico, muy típico, y también una eh, hipotrofia de la parte derecha de la cara, y esta es una morfea en Coupe de Sabre con síndrome de Parry-Romberg. Entonces, al final, los síndromes cutáneos son una asociación no ocasional de anomalías de la piel y del sistema nervioso central, debido a su origen embrionario común, con manifestaciones clínicas muy heterogéneas, y también puede afectar otros sistemas, además de la piel y del sistema nervioso central. Tienen una transmisión genética mendeliana que pero puede ser muy variable, y lo que aprendimos es que ver unas lesiones a lo largo de las líneas de Blaschko quiere decir que el paciente está afectado por un mosaicismo cutáneo y que entonces puede tener un mosaicismo del sistema nervioso central también, y esto
puede explicar la unilateralidad de muchos de estos, de los hallazgos en estos pacientes. Y lo que aprendí yo personalmente es que, como siempre, tenemos que, sí, bueno, leer y hablar, pero eh, cuando es posible mirar al paciente y, si es posible, hablar con el paciente porque la ayuda puede ser realmente muy, muy importante. Y con este he terminado. Gracias. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias. Son unos casos muy, muy docentes porque como comentas tú, sí que hay algunos que tienen la típica imagen, el patrón típico, ¿no? De la enfermedad neurocutánea subyacente, pero hay otros que, como has comentado y nos has mostrado, pues no del todo y sobre todo lo que acabas de decir, esta ayuda que necesitamos del dermatólogo y algunas veces también del oftalmólogo, que no solamente en la radiología pediátrica, también la radiología de adultos, nos dedicamos solo a la imagen, sino también tenemos que hacer este seguimiento y lo que has comentado, ¿no? Primero, la revisión clínica, la revisión de la literatura, ver el paciente y luego hacer nuestro poti poti. Pues dejo la palabra a Elena. Eh, ¿Qué podrías A ver, comentar? me ha encantado la charla, me ha encantado porque, bueno, cuando me dijisteis de participar síndromes de facomatosis o síndromes neurocutáneos, pues siempre piensas en los típicos y de hecho, pues todos vemos todos los días muchas neurofibromatosis o esclerosis tuberosas, pero es verdad que estos casos te vienen uno cada vez, cada varios años y normalmente se tardan en diagnosticar. La verdad es que muchas veces tenemos la suerte, si tienes un servicio de dermatología como tenemos nosotros potente y bueno que casi ya te vienen muy dirigidos, ¿no? Eso ya tienes una suerte por ahí. Pero como no sea así, te vuelves loco y lo pasas regular, lo enseñas a todos los compañeros. Por ejemplo, el caso de la incontinencia pigmentosa, yo me quedo alucinada con esas lesiones isquémicas tan extensas. Jolín, es que cualquiera piensa, sí. Sí, sí. Sí, de hecho es así. La ayuda del dermatólogo es muy, muy, muy importante y del oculista también, como dijo Marta, por supuesto. Siempre la ayuda del clínico, pero en estos síndromes se pueden hacer realmente la diferencia y quitarte la necesidad de spender noches leyendo literatura o, o pidiendo a colegas, eso, de verdad. José Miguel. Y a mí en la parte dermatológica también me ha encantado la correlación que hay con los diferentes síndromes y con los hallazgos que podemos ver en la resonancia. Me ha gustado sobre todo la parte esta del Sturz-Weber que no se correlaciona con los dermatomas de trigémino, sino con un poco más el origen embriológico de esta enfermedad, ¿no? Porque el Sturz-Weber al final se incluye dentro de estos síndromes arteriovenosos metaméricos, ¿no? Y la correlación de los diferentes subtipos no es por dermatoma, sino es por el origen embriológico, depende de si es más la zona más medial o la zona más lateral, mandíbula, etcétera. Me ha gustado mucho. Y la foto también de tener la idea de la incontinencia pigmenti, porque cuando ves una resonancia así, puedes pensar virus, isquemia, X, un montón de cosas, pero la correlación de esta con las imágenes cutáneas también me ha gustado mucho. Sí, Pues, de hecho es lo que pensamos nosotros también cuando vimos el primer caso. Y para, ¿cómo se dice en italiano? Para dar a César lo que es de César, la diágnosis del primer niño con incontinencia pigmenti fue hecha por un residente, una residente, una curiosa que se puso a buscar en la literatura y me envió un mensaje diciendo, no es que puede ser un caso de esta incontinencia pigmenti. Sí, lo aprendo ahora de usted. Pues te lo agradecemos porque yo creo que todos los que hemos visto esta imagen ahora, ya para la próxima, yo creo que no se nos va a olvidar. sí, no, 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 es que es bueno que estas muchas veces son un reto diagnóstico difícil, pero claro, está muy bien. Y además estos tips que nos has dado. Yo, Lorenzo, tengo una serie de preguntas, las primeras del doctor Pedraza, que él es muy asiduo a tener estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿tú crees que es posible hacer un informe estructurado de los estudios de imagen en síndromes neurocutáneos? Él habla de un informe estructurado. Bueno, creo, creo que se puede hacer, sí.
no sé si lo quiero hacer, pero este es otro, otro discurso. No, se puede hacer, por supuesto, porque ahora, yo sé que ahora la tendencia es esta, pero creo que se pueda, son casos tan raros y tan particulares que no sé si realmente es decimos una cosa que puede ser realmente útil en la práctica clínica diaria. O sea, o tal vez podría ser más útil tratar de hacer un reporte estructurado no sé, como en otras síndromes neurocutáneas más comunes, como la neurofibromatosis, de la cual, como han visto, no hablé, porque, como han dicho, siempre se habla de esta, pero sí, se puede hacer. Yo creo que son casos tan raros que no sé si el esfuerzo que necesita para hacer el reporte estructurado, si se puede sí, compartir con los colegas, porque unas de estos síndromes tal vez mm, no lo puede encontrar en la vida, en una entera carrera profesional. Ya, 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 ya. Luego él también pregunta si la utilidad de la ecografía con contraste para valorar los angiomas. En este tema, como Marta sabe perfectamente que soy neuroradiólogo adulto y pediátrico, pero no hago ultrasonidos, entonces no creo que tengo la competencia lo siento, pero no quiero decir cosas que no son correctas porque no es mi campo. También nos pregunta Lorenzo la utilidad del TAC espectral, si puede aportar algo más en los síndromes neurocutáneos. De hecho, de eso también, de esto no tengo experiencia personal, pero estoy pensando. No creo, o sea, la necesidad de usar una taxa petrol en este campo no me parece una, no creo. Y la RM, el PET-RM ¿Perdón? y el PET-RM. Mm, No, tampoco, yo creo. O sea, sí, una de estas pueden complicarse como la esclerosis tuberosa con tumores, pero usualmente, o sea, no son lesiones bueno, decimos que hay unos casos en los cuales los cambios cerebrales, las alteraciones cerebrales pueden mostrar un realce tras contrasto y esto puede ser problema, o sea, puede poner unas dificultades en la interpretación, pero por ejemplo en los pacientes con Parry-Romberg pueden tener unas lesiones muy raras de la sustancia blanca que muestran realce y que pueden poner la duda de una lesión tumoral. Pero de hecho lo que hacemos es tratar de caracterizar la lesión con o la espectroscopía o con un estudio de perfusión, con la resonancia, pero no con la PET MRI. Lorenzo, y en tu experiencia, estos pacientes con estos síndromes, ya no tanto la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, que más o menos ya conocemos un poco los controles radiológicos evolutivos, pero por ejemplo, en estos pacientes de las incontinencias pigmenti, de la nena de la esclerosis bueno, de la lesión de la esclerosis de Sable, todo esto, tú, ¿qué hay que controlar en estos pacientes? ¿Esta sustancia blanca va a empeorar? ¿Esto es una cosa estable? ¿Cada cuánto se le tiene que hacer una neuroimagen a estos pacientes? No, decimos que no hay diferentemente de la esclerosis tuberosa o de la neurofibromatosis, no hay decimos, criterios para el follow-up. Los pacientes con incontinencia pigmenti, como
han visto probablemente. Usualmente lo que pasa es que tiene un ataque agudo en los primeros días o meses de vida y después usualmente tienen problemas neurológicos y son epilépticos, pero son por las secuelas de lo que pasó en agudo. Por supuesto, si la epilepsia no está controlada, vamos a hacer otro examen. Eso sí. Decimos que como, como que el problema tumoral, el problema neoplástico no es el problema más importante en estos pacientes. Usualmente se hace el follow-up, decimos, está dictado por la clínica, por lo que, por lo que son los síntomas neurológicos o las crisis o algo así. Y estaría recomendado hacer un control cuando hacemos esta transición, como ha comentado Elena, que el paciente pasa de pediátrico a adulto, porque a veces tengo la sensación que en el mundo de los adultos ya no controlamos tanto a nuestros niños, que en el mundo pediátrico pues tenemos como un control, un follow-up muy estandarizado y seguido, y llegan al mundo de los adultos y por eso no quieren pasar del mundo pediátrico a los adultos, porque ya parece ser que pues ya no hace falta tanto control. Sí, no sé si pasa ahí lo mismo, pero acá lo que pasa es que unos clínicos, de hecho pediátricos, siguen siguiendo los pacientes con unos de estos síndromes neurocutanos, aunque se volvieron adultos. Y esto es, o sea, es algo de vez en cuando, no es tan oficial, decimos, pero es una costumbre que hay y que ayuda a la transición. Pero, por supuesto, sí, debería ser reglada en otra manera. Muy bien. No sé si Elena, José Miguel, tenéis alguna pregunta más. Yo tengo un par del doctor Pedraza. Yo quería preguntar, igual que en la neurofibromatosis tipo 1, sabemos que hay aumento de riesgo de tumores en estos pacientes y es una de las razones por las que les controlamos y a veces les hacemos incluso RM de cuerpo completo para ver cómo se ha hecho afectación. Si en alguno de estos síndromes más raros que tú has visto que puede haber también esos problemas o simplemente se limitan más a lo neurológico. Como decía, no hay el mismo problema que hay en la NF1 y entonces no hay un programa de follow-up, decimos, de acuerdo con los clínicos. Se hace lo que necesita de vez en cuando, pero no hay un riesgo específico neoplástico por estos pacientes. Ujú. El doctor Pedraza también preguntaba un poco, ¿no? Lo que es la introducción o la participación o el acompañamiento de la inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que tienen síndromes neurocutáneos. En tu experiencia, Lorenzo, la utilización de inteligencia artificial. Y bueno, ya tengo unos problemas con la mía, que entonces, no, de verdad, de hecho no. Bueno, a pesar de la inteligencia artificial que todos tenemos en las resonancias hoy día, ¿no? Pero no la usamos con con este síndromes neurocutáneos, de hecho no. Y luego, bueno, guías internacionales estandarizadas de diagnóstico y tratamiento de síndromes neurocutáneos. No entendí la primera parte, perdón. ¿Qué guías estandarizadas internacionales hay sobre el diagnóstico y el tratamiento de síndromes neurocutáneos, sobre todo el diagnóstico? ¿Tenemos guías Bueno. internacionales sobre el tema? Bueno, tenemos por la neurofibromatosis tipo 1, para la esclerosis tuberosas, para la Sturge-Weber, las mayores decimos. No sé si hay para las otras, pero no, sinceramente nunca lo encontré. ¿Y qué retos del futuro ves tú, Lorenzo, con respecto a lo que es el diagnóstico, en que podemos avanzar, mejorar el diagnóstico y si
¿Conoces algo de tratamiento, retos de futuro para mejorar nuestra potencia diagnóstica? Uy. No sé. De hecho, creo que la, no sé, o sea, una idea podría ser todos estos pacientes son niños y necesitan de una sedación en la mayoría de los casos. Y esto, por cómo la veo yo, esto puede, más que pensar a otras secuencias de resonancia o algo más particular, esto sería una gran ayuda poder examinar estos niños con secuencias de resonancias ultra fast que no necesiten de la sedación, porque este es de hecho en el punto de vista logístico también es un problema a menudo y estamos tratando de hacer especialmente con los neonatos, con los recién nacidos, pero en los niños que son más grandes necesitamos todavía la sedación y la idea sería que un día de poder tener una resonancia tan rápida, no digo como la tomografía, pero casi, que pueda, Así es, que pueda evitar la sedación. así es, Lorenzo. Bueno, además que no solo es porque sean niños, sino porque muchos también tienen retraso mental e incluso aunque sean mayores van a seguir necesitando anestesia, ¿no? Claro. Mm. Sí, claro, justo. Salva, no sé si tú quieres preguntar algo, comentar algo. Yo creo que la sesión ha sido estupenda, creo que todos hemos aprendido muchísimo. Yo creo que agradecerte a ti, Marta, tu excelente moderación y también agradeceros a ti, Elena García, y a José Miguel Escudero sus comentarios de experto y Lorenzo. Yo creo que con mucha tranquilidad nos has ido repasando, enseñando casos muy ilustrativos, remarcando la colaboración con otros clínicos. Muy bien, una delicia de sesión. No sé si quieres dar algún mensaje final a la audiencia, Lorenzo. El mensaje final es agradezco a ustedes por la invitación y me disculpa para mi castellano realmente muy básico. Espero que se haya podido entender algo. Tu castellano es maravilloso. Si Sí. a mí me oyeras en italiano sería penoso. O sea que no, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Oye, Marta, tenemos que contar más veces con el doctor Pinelli, ¿eh? Ha sido maravilloso y al año que viene ya te volvemos a invitar. Lorenzo, si te parece bien. Muy bien. Bueno, pues simplemente agradeceros Gracias. a todos y comentaros que mañana tenemos a la doctora Amaya Hilario del Hospital 12 de Octubre que nos va a hablar de hallazgos en imagen del traumatismo craneal grave. Forma parte de las sesiones que hacemos de highlights de la revista Radiología. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias a todos. Gracias Lorenzo, gracias Marta, gracias Elena, gracias José Miguel. Nos vemos. Gracias. Un saludo.